Quizás el problema fundamental que tenemos hoy para interpretar de una manera radiográfica y precisa lo que está ocurriendo, los acontecimientos importantes que ocurren en el mundo, como el tema de los confinamientos, del COVID y sobre todo y fundamentalmente la cuestión del capitalismo, tienen que ver del todo con una incapacidad que tiene el hombre para entender que no vivimos en una época secular. Y esto tiene unas consecuencias profundas. No vivimos, aunque no lo creamos, en una época donde Dios ha muerto. El mismo Charles Taylor en su obra colosal, La era secular, llega a decir, con datos muy precisos, en más de 1500 páginas, que la religión está más viva que nunca a tenor del creciente número de religiones y de comunidades de fe, que lo que ha cambiado es precisamente que esta religión deja de ser institucional para convertirse en una religión íntima. Y esto está muy en tono con el concepto de libertad subjetiva e individual que gobierna hoy la idea de lo virtuoso y de lo libre. Por lo tanto, lo que vamos a intentar defender en esta charla es precisamente cómo en realidad no nos hemos liberado de la idea de Dios, más bien hemos buscado encarnarla. Y eso ha generado unos problemas muy importantes, entre otros nuestra incapacidad para saber qué podemos pedirle al mundo y qué estamos en condiciones de darle. Pero para eso, muy brevemente, una historia del pensamiento occidental desde Grecia. En la época griega los dioses eran humanos, estaban humanizados de alguna manera. Pues estaban allí en el Olimpo, ¿no? Pero de alguna manera conjuraban y se enardecían, también se entumecían por los problemas y las disposiciones de los hombres. Esto se ve claramente en la Ilíada y la Odisea. No hay otro mundo, no hay una resurrección de la carne, ¿verdad? Por lo tanto, es una filosofía y un pensamiento de la hora, del presente. Todas las corrientes del buen vivir que nacen durante la época griega, el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, son fundamentalmente concesiones que buscan la virtud en el aquí, en el ahora, en el momento, no en la próxima vida. Ya sea esta por medio del consumo pues alegre de los placeres de la existencia, o por medio, como hará Catón el Viejo o el mismo Séneca, pues de contenerte frente a los impulsos devoradores de los placeres para mantener una actitud recta y hercúlea frente a los problemas del hombre. Pero luego llega otro mundo. Este mundo griego es un mundo que acaba en un círculo, un eterno retorno, una era circular, como dirá luego Nietzsche, donde las cosas siempre comienzan. Y va a aparecer otro mundo, que es el mundo cristiano, que es un mundo que rompe con ese eterno retorno para hablarnos de un progreso indefinido, tan profundo que requiere más de esta vida, tiene que completarse en la próxima. Por lo tanto, la muerte, en este sentido, en el hombre cristiano, tiene un carácter de rico empoderamiento, ¿verdad? Y de perfeccionamiento, porque le llega a la consumación de esa concesión del progreso indefinido y profundo. Estas son las dos concesiones de vida. Hoy, el mundo de hoy, por medio del iluminismo, a través de la negación de Dios, como podemos observar ya desde la época de Descartes, pasando por el Marqués de Holbach o todo lo que va a ser los enciclopedistas franceses con Diderot a la cabeza, lo que van a buscar sin darse cuenta es una reconciliación inconsciente del mundo griego y del mundo romano. ¿Cómo? A partir de la ciencia. ¿Y de qué manera? Muy simple. Por un lado se quedan con la parte de lo griego, de lo mortal, de lo finito, del mundo. Pero por otro lado se quedan con la parte inmortal de ese progreso indefinido del cristianismo sin necesidad de creer en Dios. De alguna manera es traernos a Dios a la tierra, es convertir el cielo en la tierra, hacer inmortal lo mortal. Y eso lo consigue la ciencia por medio de la técnica. La técnica le da el carácter de progreso a una ciencia actual que no es la ciencia griega. Bien, la ciencia griega era más bien una ciencia de observación y asombro, mientras que la ciencia de hoy es una ciencia de precisión y transformación. Transformación de ese proceso, progreso que te transforma. ¿Vale? Claro, el mundo de hoy, por tanto, es un mundo que busca prometer lo divino en lo humano. Y esta contradicción nos va a hacer profundamente melancólicos y
pues profundamente contradictorios. La promesa que encarna hoy la economía, una economía resultado de una vida cuya existencia se teologiza y cuya divinidad se seculariza, esta es la fuerza que va a luchar constantemente, hace que la economía nos venda una promesa, pues la misma promesa que nos vende lo divino, pero la economía nos la vende por medio del concepto no de la resurrección, sino por medio del concepto del bienestar. El bienestar tiene dos elementos. Por un lado es estar en el bien, estar en lo ético, estar en lo correcto, estar en lo virtuoso, estar en el presente, eso es lo griego. Y por el otro lado, el concepto de bienestar es un concepto que nunca se completa, que se perfecciona. Hemos pasado en los últimos 80 años por más de 10 definiciones diferentes de bienestar, desde Rawls, Amartya Sen, Martha Nussbaum, enfoque de necesidades básicas, etcétera, etcétera. Ahí el carácter perfeccionista del cristianismo. Ese concepto de bienestar reconcilia lo griego con lo cristiano. Sin embargo, esto solo nos va a llevar a un estado de incompletud y de contradicción. La economía intenta por medio del progreso, por medio de la promesa del bienestar, traer a la tierra los 4 elementos que el hombre anhela del cielo, pero de los que ha dejado de creer y ahora solo quiere experimentarlos. Digamos pues, lo que quiere es llevar a cabo una experimentación de la fe, en un sentido pleno, que es el concepto de lo infinito del universo, del paraíso, lo diverso del paraíso, la igualdad del paraíso y la perfección del paraíso. En cada uno de estos elementos la economía, por medio de esa promesa del bienestar, entra. Y entra de una manera traumática y acaba siendo contradictoria. Con respecto a la infinitud, cuando la economía se trae la infinitud a la tierra, lo único que va a conseguir fundamentalmente es insatisfacción y desdicha. El concepto de infinitud viene reflejado por el concepto de felicidad. De hecho, el concepto de felicidad en el hombre solo nace cuando éste se hace ateo y deja de creer en Dios. Antes, el hombre que cree en Dios no busca la felicidad, busca la salvación. Y mucho antes, con los griegos, donde no creían en la salvación, el concepto de felicidad era un concepto de virtud moral, ¿verdad? De eudaimonía, de máxima elevación del espíritu en la tierra. Por otro lado, la economía trae lo diverso del mundo, del paraíso a la tierra. Claro, el paraíso es diverso, todas las personas somos independientes y tenemos un juicio particular y diferente con Dios. Pero cuando la economía se trae lo diverso del paraíso, lo acaba convirtiendo en totalitarismo. Y lo convierte en totalitarismo por medio del relativismo. Lo diverso es lo relativo, pero el relativismo moral, que viene encausado en el mercado por medio de la lesión de las libres preferencias relativas, el concepto de precios relativos, acaba instaurándose en la realidad no como relación, no como algo relativo, sino como algo autoritario. Esto se ve perfectamente como hoy día, por ejemplo, tenemos libertad de expresión, pero se impone lo totalitario de lo políticamente correcto. O tenemos libertad de consumo y se impone en cambio lo totalitario de un consumo homogéneo, estandarizado, tipo centros comerciales, viajes organizados, etcétera, etcétera. Además también esto se ve, por ejemplo, en los acontecimientos dramáticos saliendo de la economía que padeció Francia, estado laico, estado de relativo, ¿no? Hay un relativismo religioso, cada uno puede decidir por la religión que le apetezca y sin embargo acabamos en el latrocinio del hombre blanco occidental que acaba imponiendo la cultura dominante frente al resto de las culturas. Usted puede ser islámico pero sin velo, usted puede practicar una religión tal pero sin burka, es decir, usted sea como quiera pero parezcase a mí. Welcome refugees, pero no llaméis a mi puerta. Ahí se viste el totalitarismo con cuerpo de ángel, ¿verdad? De políticamente correcto. De ahí el totalitarismo que nace hoy día de la posmodernidad. En tercer punto, el cielo tiende a la igualdad. Todos somos iguales en el paraíso, ¿verdad? Cuando la economía se lleva la igualdad a la tierra, la acaba convirtiendo en profunda desigualdad y quebranto. Esto ocurre precisamente con la propia lógica del capitalismo. El capitalismo funciona a través de un mecanismo que se llama destrucción creadora schumpeteriana, muy parecido al juicio universal de Dios. Uno llega al mercado y espera ser elegido, ¿verdad? O rechazado por los demandantes, por los consumidores, y mandándote al infierno, ¿verdad? Esta situación precisamente es la que genera preocupación por la igualdad. Una preocupación gigantesca hoy día, donde la preocupación por la igualdad ocupa todas las bibliotecas económicas del mundo sobre economía y, sin embargo,
esa preocupación por la igualdad se alimenta a través de un mecanismo que lo que hace es instaurar esa desigualdad. Entonces, en ese conflicto entre igualdad y desigualdad, el hombre no acaba de igualar el paraíso en la tierra, todo lo contrario. Cuarto punto, el hombre busca la perfección del paraíso en la economía por medio de la economía salvífica y lo único que encuentra es la destrucción. Promete la perfección y encuentra la destrucción. Esto ocurre fundamentalmente porque el hombre, la economía, busca en problemas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la contaminación, problemas que superan la propia voluntad humana, el propio designio del humano. La naturaleza tiene sus leyes, es inalterable a nuestra disposición a una cosa o a otra. El hombre se ve en la obligación de tener que resolverlas. De hecho, la imposibilidad para resolverlas es lo que le genera esa sensación de frustración, de sentirse culpable por todo y responsable de nada. El hombre, por medio de los mecanismos que le proporciona la economía, el consumo ecológico, el consumo solidario, lo único que hace es reproducir aquello mismo que condena simbólicamente a través de ese consumo. Esta economía salvífica se ve profundamente hoy día con el tema de los confinamientos. El hombre no ha buscado acabar con el COVID, porque si eso fuera así, su preocupación por el COVID vendría medrada por las vacunas. Y sin embargo vemos que el mundo se va vacunando y que esa perturbación y ese miedo al COVID, mascarillas, nuevas cepas y tal, esa latente persecución del peligro no desvanece. Esto ocurre fundamentalmente porque el COVID, como he dicho en muchos de en mi libro y en otros lugares, no es un problema biológico médico, es un problema fundamentalmente filosófico, existencial que estamos hablando hoy. El hombre busca por medio de la superación del COVID una superación que es la de la muerte, es hacerse inmortal. Y sin embargo, cuando busca la inmortalidad vía protección frente al COVID, lo único que haya es la destrucción en términos de, pues ya hemos visto destrucción económica, desigualdad social, profundas muertes incluso de las personas por otras enfermedades o bien por las consecuencias indeseables que ha generado los confinamientos en el mundo, etcétera, etcétera. Así que la economía, el hombre de hoy es un hombre profundamente insatisfecho, infeliz, en un mundo donde se le promete la felicidad. Su propia infelicidad nace de esa promesa de lo feliz, porque es una promesa que él mismo no puede cumplirse. El hombre se promete a sí mismo infinitud y lo único que acaba consiguiendo es opresión. Se promete diversidad y lo único que consigue es totalitarismo. Se promete igualdad y lo único que fomenta es la desigualdad. Se promete perfección y lo único que consigue es destrucción. El hombre tiene una variante que lo apega a la tierra, a la materia, a la ciencia, a la precisión, al mundo de la experimentación. Pero cuando el hombre quiere hacer esa única vida toda la vida, para acabar con la parte espiritual que aspira hacia lo eterno, hacia lo divino, hacia lo más elevado, hacia el pensamiento más abstracto y metafísico, el hombre se acaba convirtiendo en el título de esa obra que yo recuerdo hoy con cariño de Desmond Morris, en un mono desnudo. Y el hombre está desnudo, sí, pero en su condición natural está la de vestirse, está la de taparse, está la de camuflarse. Eliminar esa parte que aspira hacia lo divino desde las rodillas es convertir al hombre en un trozo, en un fuste torcido, ¿verdad? Donde busca lo divino desde lo humano. O más que desde lo humano, desde la humanización de las cosas. En este sentido, es injusto, a mi juicio, criticar al capitalismo por aquellas cosas que no está en condiciones de poder ofrecernos, no tanto por sus fallos, que los tiene como todo mecanismo humano, sino por el hecho mismo de que no está en condiciones de sustituir la lógica del paraíso. La idea de Dios no existe porque seamos religiosos. La idea de Dios existe porque no nos bastamos con el mundo material, porque no nos bastamos con la razón y con los sentimientos que nos han sido dotados por medio de la naturaleza. El mundo de lo divino seguirá existiendo porque el hombre no se convence a sí mismo por ser simplemente un trozo desprendido de la naturaleza. Entender este punto es fundamental para poder superar el problema superior que tenemos hoy, que somos un mundo que ve los problemas mundanos como si fueran problemas divinos, pero nosotros no estamos en condiciones de resolver problemas divinos. Debemos de relajarnos, ponernos a la altura de las circunstancias y de las posibilidades de lo humano, y allá donde podemos resolver por medio de la inteligencia y la razón, que sean bien organizadas y tratadas,
pero aquellos lugares donde no nos queden más que el rezo y la consolación en lo más alto, no tengamos la vergüenza y no tengamos la desconsideración de acudir a lo más alto. Gracias y buenos días.